Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al eterno Dios, levantarán alas como las águilas, correrán y y su no se inmenso cansarán, amor caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. al que me sentó. Nosotros vamos a ver una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, en un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Por eso yo canto que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, Mentiroso, esclavo a pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie, no puede. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. ¡Qué gloria! Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya.
Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti, al Dios vivo, toda gloria y honor.
me transformó y su conocimiento en mí derramó. El que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los que disfrutamos de herencia. ¿Usted está disfrutando de su herencia? ¿Sí? Todo lo tiene, todo, está completo. Así estamos. Un saludo a la preciosa amada también en las naciones que sabemos, confesamos y declaramos que están de la misma manera que nosotros, disfrutando la herencia. Porque para esa gloria fuimos escogidos. Dígale al que tiene a su lado, tú fuiste escogida para esta gloria. Porque no todos están disfrutando esta gloria. ¿Usted quisiera que todos disfrutaran esta gloria o no? Bueno, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo pasamos con Jesucristo hombre? ¿Y cómo no va a amar uno a los dioses que no están aquí, pero que eran de los nuestros, ¿verdad? Pero el misterio es ese, precisamente. ¿Se recuerda que papi dijo? No todos van a ser transformados. Eso lo vamos a ver hoy en el clip. Dice, no todos van a ser transformados. Y no estaban oyendo con él, ¿ves? Pero él dijo, no todos van a ser transformados. ¿Por qué? Porque también dijo él que había unas primicias. ¿Sí? Entonces, así como él tuvo primicias también allá, ¿verdad? Y tal vez nosotros no fuimos de las primicias en esa gloria, pero en esta gloria sí somos las primicias nosotros. Porque cada uno ha tenido sus primicias, ¿verdad? Pablo tuvo sus primicias, ¿sí? Que no le quedó ninguna, pero por lo menos tuvo a Timoteo, tuvo a Tito, tuvo sus primicias. José Luis tuvo sus primicias. Y el Dios vivo tiene sus primicias. Y esa primicia es usted y yo. Así que vivimos tiempos de gloria, tiempos poderosos, tiempos... mire, yo estoy experimentando unas cosas maravillosas, pero de acuerdo a cómo va la enseñanza y la predicación, así está mi vida. Estoy en una gloria pero espectacular. Y no vaya a creer usted que entonces tiene de todo y que no le falta nada. No, es que no es eso. Eso no es, la gloria no es esa. Esa es una añadidura que qué bueno que la tenemos también, ¿verdad? Pero así como, yo no sé si usted se recuerda cuando comenzamos con José Luis, nosotros veníamos de la ley, ¿eh? De la religión. Y entonces cuando venimos, sí, todo se oía muy bonito, pero nosotros todavía no estábamos así como estaban los demás, porque ya llegamos despuesito.
Cuando ya nosotros comenzamos a experimentar el gozo de ese evangelio, entonces igual fuimos creciendo en todas las áreas, ¿sí o no? Es lo mismo ahora. Esta gloria que nosotros estamos es una gloria maravillosa y va a traer la manifestación en nuestra vida, aquí. Pero tenemos que caminar. Así es que yo tengo miren, una paz y un gozo precioso, maravilloso, que ahora entiendo muchas cosas que decía nuestro padre José Luis. Por ejemplo, que él decía que no le olían ni las azucenas, ¿se recuerda? Porque huelen bastante, ¿va? Y él dice que no le olían, pero ni las azucenas. O sea, la vida en la que uno entra es una vida de espíritu. Y ya lo que aquí vive son cosas bien pequeñitas. Muy bien, vamos a entrar entonces de lleno al clip para que lo oigamos bien y luego vamos a platicar un rato. Yo soy miembro de ese gobierno que viene y por creer como creo, tengo derecho a la transformación. Recuerda que muchos no van a ser transformados. Y ahora no quiero entrar en detalle porque no quiere decir que no sean salvos. No, es que no fueron alumbrados. Son falsos creyentes. Tienen una conversión falsa, como dice Gálatas capítulo 2, verso 4. Ahí está bien clarito, ¿verdad? ¿Qué dice? No es que no sean salvos. O sea, son salvos. Porque son escogidos, pero no transformados. ¿Por qué? Porque no pueden estar todos. Todos van a venir, pero había un pueblo. Y no es mérito de nosotros. O sea, que el que usted y yo estemos aquí no es ningún mérito de nosotros, sino que es la escogencia de Dios para este tiempo. ¿Ya pensó usted en qué privilegio? Ser escogido. Y hoy una partecita del Evangelio que vamos a leer dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ese amor es la enseñanza. Y nos constriñe porque nos lleva a la fuerza. Dice. Constriñir quiere decir llevar a la fuerza. Quiere decir que estamos aquí traídos. Eso es lo precioso, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, porque somos traídos, pero tampoco nos hemos resistido. O sea, nosotros estamos aquí porque nos gusta, porque creemos, porque la palabra nos ha hecho mucho bien, ¿verdad? Así que estamos ahí en esa gloria preciosa. Bien, vamos a pasar al consejo para la siembra hoy. Y hay una palabra bien linda aquí, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, versos 10 y 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 10 y 11. Fíjese, dice, porque aún lo que fue glorioso, diga fue glorioso, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aquí nos está hablando de algo que fue glorioso, pero que ya no es glorioso. ¿Por qué? Porque hay una gloria más eminente. ¿Sí? Sigamos leyendo el 11, por favor. Dice, porque si lo que perece, diga, tuvo gloria, mucho más será lo que permanece. Entonces, fíjese, Pablo nos habla aquí de la gloria que hubo en este siglo. Mientras el hombre tenía carne, hubo una gloria. Primero vino la ley de Moisés, luego vino la gracia y había gloria ahí. Pero dice que esa gloria termina, perece. ¿Sabe por qué perece? Porque si no iba a perecer, no hubiera perecido José Luis de Jesús. Porque el termómetro de la gloria, esa del ministerio de la gracia, del ministerio creciendo en gracia, era José Luis. Al morir él, también terminó
esa gloria. Y entonces da paso ¿a qué? A una gloria más eminente. Muy bien, y entonces, si sembramos nosotros en aquella gloria que perecía, imagínense sembrar en la gloria que permanece para siempre. Y esa gloria tiene que ser mejor que la otra, ¿verdad? Y esa era buena. ¿Para cuántos fue buena esa gloria? Pero este es mejor. ¿Sí? Por eso es que Jesucristo dijo, ahí Jesucristo hombre dijo que él tenía derecho a la transformación, ¿sí o no? Quiere decir que él esperaba la gloria más eminente. Porque si ya lo hubiera tenido, ¿por qué anhelaba la transformación? Porque la transformación traía una gloria mucho más eminente. Así que pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia y disfrute todo lo que el Dios vivo tiene preparado para los que le aman. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, Eres digna de compartir mi gloria. si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad.
Muy bien, disfrute la abundancia de la herencia. Bien, hoy hay un tema precioso, precioso, precioso. Lleva por título: La gracia fue la reconciliación. O sea, el significado de la gracia fue la reconciliación. Muy bien. Se recuerda que el hombre estaba separado de Dios, ¿sí? Por la condenación que producía la ley, a consecuencia del pecado. ¿Qué vino a hacer la gracia entonces? Bueno, la gracia fue el periodo de tiempo que trajo la reconciliación a la humanidad. ¿Sí? ¿Estamos ahí? La ley que trajo condenación y sacó a luz que había pecado, porque antes no se sabía que había pecado. Luego vino la gracia, y la gracia, ¿cuál era la misión de la gracia? El proceso de la gracia. Bueno, ¿llevarte a qué? A reconciliación, porque si la ley te separó de Dios, la gracia, la reconciliación, ¿qué hizo? Una te puso en pecado, en condenación, otra te quitó la condenación y quitó el pecado. Eso era la gracia, ¿sí? Entonces era la reconciliación, y se llevó a cabo por medio de un mediador. Y el mediador, usted ya lo conoce, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, tenía que venir un mediador a enseñar que el hombre había sido reconciliado, porque ya no había pecado. Muy bien, vamos a comenzar entonces ya con eso, con esa idea. Piense que la gracia era la reconciliación, ¿sí? Romanos en el capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo. Diga, a este siglo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Fíjese pues. Entonces, ¿cuál es el llamado del apóstol Pablo? A no conformarse o tomar forma en el siglo. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Muy bien. ¿Por qué no había que tomar forma en ese siglo? ¿Por qué? Porque ese siglo terminaría. Dice que lo que perece tuvo gloria. Entonces, ese siglo tenía que terminar. Por lo tanto, no nos podíamos quedar en ese siglo. ¿Por qué? Porque venía la transformación, y esa transformación iba a traer una renovación de la mente, donde íbamos a conocer cuál era la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está clarito ahí. Entonces, si usted lo tiene bien claro eso, es importante saber si tenemos bien claro cuál era ese siglo que había que dejar. ¿Sí? ¿Será importante eso? Muy bien, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 20. Y hoy va a entender usted muchas cosas preciosas. Vamos a comenzar. Dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces, fíjese pues, para comprender este verso, para saber lo que Pablo nos quiere decir, tenemos que entender quién era el sabio y quién era el escriba. Fíjese que el mismo Pablo nos da la respuesta a esto. Los judíos eran los escribas y los griegos eran los gentiles, los sabios eran los gentiles. ¿Ya? Entonces, Pablo va a decir un verso después que los
griegos piden sabiduría y los escribas piden señales. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dio Jesús de Nazaret a los escribas? Señales y milagros. ¿Sí o no? Sanó enfermos, los ojos de los ciegos se abrieron, los cojos caminaron. Entonces, ¿qué era lo que buscaban los escribas? Señales. Y se les dio. ¿Y qué era lo que buscaban los griegos, los gentiles? Sabiduría. Y vino José Luis y se las dio también. Entonces, cuando dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Lo que está diciendo es, ya no están. ¿Por qué? Porque terminó la carne. Porque ya no hay judío ni griego. Entonces, la carne terminó. Ahora estamos en otra gloria. Muy bien. ¿Y quién es el disputador de este siglo? El disputador de este siglo representa el conocimiento carnal. El disputador de este siglo representa el conocimiento de la carne. Una vez, quiere decir que mientras haya carne, estamos en el conocimiento de la carne y no conocemos lo que está más allá. ¿Estamos en qué siglo? En el siglo actual, en ese siglo que decía, el disputador de este siglo, la ignorancia del tiempo de la carne. O sea que mientras había carne, estábamos en el siglo. ¿Me entiendes? O sea que, entonces quiere decir, me va a decir usted que cuando estaba José Luis era el tiempo de la carne todavía. Sí, era el tiempo de la enseñanza del Espíritu, pero en un cuerpo de carne. Él tenía carne. ¿Ya? Entonces, él estaba en el siglo, en ese siglo que había que dejar. No se conformen a ese siglo. ¿Por qué? Porque ese siglo va a terminar. Cuando terminara José Luis, ¿qué iba a terminar? El siglo. ¿Y darle paso qué? Al siglo venidero, a la gloria más eminente que venía. Por eso es que nosotros no nos podemos quedar con el velo, porque el velo era parte del ministerio de la carne todavía. ¿Ya? ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, después de ese siglo venía la transformación. ¿La transformación qué significaba? Que la carne había sido echada fuera. Entonces, al no tener carne, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el escriba? Pues terminaron. Hay que dejarlo. Dejando ya los rudimentos de la doctrina. Hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque terminó. Muy bien. Entonces, para darle paso a la enseñanza espiritual. El que no deja el siglo no puede dar el paso a la enseñanza espiritual. Por eso es que no están aquí, porque no pueden dar ese paso. Entonces el escriba y el sabio, el griego, ¿dónde están? Pues en el pasado. Ya no están. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, verso 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. Entonces, eso quiere decir que todos aquellos que no tienen claro el evangelio que nosotros predicamos, es porque se pierden. ¿Qué dice ahí? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Por qué usted y yo lo entendemos? Porque usted no está perdido, usted es escogido para entender. Pero el que no lo entiende, ¿qué pasa? Se pierde. Muy bien. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué se pierden? ¿De qué se pierde? Bueno, del beneficio de la herencia. Y eso ha pasado siempre. Eso ha pasado en todas las dispensaciones. Pasó con Pablo. No le entendieron y se perdieron el beneficio de la gracia, porque no pudieron entrar al beneficio que traería la gracia después. Pasó con José Luis y no pudieron llegar a la herencia. Y ahora no nos entienden a nosotros y se pierden ¿de qué? De disfrutar la herencia. Ellos ya fueron transformados, pero como no lo saben, se están perdiendo disfrutar la transformación. Verso 4 entonces dice, en los cuales
el Dios de este siglo, ¿de qué siglo? El del siglo de la carne. De ese siglo estamos hablando. Entonces, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, sigamos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la gloria de Cristo? Porque dice que hay una gloria que perece, ¿sí? Y la gloria de Cristo, ¿cuál es? Es conocer el proceso de salvación, todo el proceso. Esa es la gloria de Cristo. Entonces, esta gloria de Cristo era un paso, pero no era para quedarse ahí, en ese siglo, porque ese representaba el signo de ¿qué? De la carne. Cristo representaba el siglo de la carne. ¿Por qué? Porque estaba en un velo. ¿Y en un velo de qué? De carne. Entonces, ese siglo de carne lo representaba el género Cristo. Muy bien, por eso dice que los que esperan en Jesucristo son dignos de conmiseración. Los que esperan únicamente en Jesucristo son los más dignos de conmiseración. ¿De qué? De todos los hombres. Ahora lo entiende. ¿Por qué? Porque eso terminó. ¿Eso tuvo gloria? Sí tuvo gloria, y una gloria inmensa, ¿verdad? Pero terminó. Entonces, el siglo de los velos, ese siglo representa el siglo de la carne, el siglo de los velos, el siglo de la ignorancia. Por eso dijo José Luis, cuando él tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret y le pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Y Jesús le contesta, ninguno. Dios no puede ser carne. Esa fue la respuesta de él, ¿verdad? ¿Quién es el Señor? O sea, el Dios, estaba hablando del Dios vivo. Pensaba José Luis que era, en esa presentación que tuvo, pensaba que era uno de ellos dos. No, ninguno, le dice. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Entonces, mientras estaba el velo, estaba la carne. Mientras estaba la carne, el siglo de la carne era ese. Cuando viene la transformación, se nos quita la carne, inmediatamente somos trasladados al reino. Esto es precioso. Entonces, fíjese, ¿quién es el Dios de este siglo? Bueno, el Dios de este siglo fue Moisés. El Dios de este siglo fue Jesús de Nazaret. El Dios de este siglo fue José Luis. Leámoslo otra vez para entender bien regresémoslo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Quién es el que no deja estar aquí a todos? Los velos. ¿Por qué? Porque los velos lo entretienen a este siglo. El velo conforma a los dioses a estar en el siglo de carne. ¿Estamos ahí? Muy bien. Entonces, la sabiduría es para el nuevo hombre, para el que ya no tiene carne. El proceso del velo de ese siglo, vamos a ver el proceso del velo de ese siglo, cómo funciona, cómo funcionó o cómo funciona el proceso del velo de ese siglo de carne. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 21. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, dejémoslo ahí un ratito. ¿Cuál es el amor de Cristo?
El amor de Cristo es la doctrina. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que les fue dado. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? La doctrina. Entonces dice que el amor de Cristo, que es la doctrina, nos constriñe. Constriñir quiere decir que no nos da la oportunidad de escoger, sino que nos constriñe, es que nos lleva hacia donde nos tiene que llevar y nos obliga a llegar donde Él nos quiere. Nada de que libre albedrío y que si está tocando y si yo entro, entraré con... No. Aquí, usted está aquí porque lo trajeron. ¿Y cuántas veces tal vez dice usted, no será que andamos sobados o zafados todos aquí? Pero no se va. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo constriñe. O sea, es como que lo estruja, lo hace que esté donde Él quiere tenerlo. Y mire si no, cómo comenzó, nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno murió, todos morimos y lo tenemos que creer. O sea, que uno murió y usted se declara muerto. Dígame si eso es normal. Usted tiene que ser escogido para entender eso. Ahí está hablando de la muerte de Cristo en la cruz. Si Él murió, todos morimos. Sí, pero mire el proceso, porque estamos viendo ahorita el proceso del velo, cómo funciona de este siglo. Leamos el siguiente. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16. Ya que usted se declara muerto, entonces le dice esto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Sigamos leyendo. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, fíjese la segunda parte. La otra es que hay que creer lo que Él dijo. Y si ya creímos eso, que estamos muertos, ahora tenemos que creer que ya no está Cristo. Aquí dice clarito, y aun si a Cristo. Dígame una cosa, ¿Jesús de Nazaret era Cristo? Sí. ¿Y José Luis de Jesús? Bueno. Entonces, ¿por qué aquí va a ser solo uno de los dos? Lo que pasa es que aquí el proceso ya terminó. Cuando estaba José Luis, él decía Jesús de Nazaret, porque él estaba presente, pero ahorita ya terminó. Entonces dice, y si a Cristo conocimos, según la carne, ¿qué dice aquí? Entonces, y Cristo nos lleva hacia ahí, dice, nos constriñe, entonces nos lleva a ver que ya no está Cristo, que la misión de Cristo terminó. ¿Se da cuenta de eso? Ahora bien, entonces fíjese, ahora, si ya no lo vemos según la carne, ¿hay mucha gente que lo mira según la carne todavía o no? Sí, porque están siguiendo el velo. Si ya no lo vemos según la carne, entonces viene el otro verso. Leamos el otro verso ahora. De modo. O sea, cuando dice de modo es porque está hablando de lo anterior. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces, si las cosas viejas pasaron y está hablando de que si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cuáles eran las cosas viejas? Las que tenía Cristo, según la carne. Está poniéndole atención. No que no hayan sido verdaderas, no, pero es que ya terminaron. Fíjese, estamos hablando de la reconciliación. Es como que usted quiera, o me ponga a hablar yo aquí de la reconciliación. ¿Qué me diría usted? Está bien para los de allá, porque todavía no la conocen. Pero usted y yo, ¿qué? Me va a decir usted, ay, bendecido, pero si eso fue allá cuando José Luis estaba con nosotros. Ahí fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí o no? Entonces, no es que no haya servido, pues ya no es para nosotros. Ahora hay otra gloria. Muy bien. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Entonces diga, ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni libre. Esta es una nueva creación.
Las cosas viejas pasaron. Diga, todas son hechas nuevas. Muy bien, sigamos leyendo el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, pasado, consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió? José Luis de Jesús. ¿Y quién era José Luis de Jesús? Jesucristo hombre. Entonces, la reconciliación es un periódico de ayer. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué nos dio el ministerio de la reconciliación? Porque si él lo tenía, ¿por qué no lo siguió? Porque murió. Y al morir, ¿qué pasó? Pues nos lo dio a nosotros. Está pensando esto. Sí, porque hay que pensarlo clarito. Dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Muy bien, José Luis de Jesús. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio porque lo dejó, si él era el que lo tenía. Muy bien. Entonces, vamos a seguir, por favor, 19. Y aquí está la clave. Dice, que Dios, ¿cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba, diga estaba. ¿Por qué ya no está? Porque ya no está, se murió. Terminó el género Jesucristo. Entonces Dios estaba, Dios no está en muertos, Dios está en vivos. Dios es un Dios de vivos. Entonces dice que Dios estaba en Cristo. ¿Quién era Cristo? Pues José Luis de Jesús. Y entonces Dios estaba en ¿quién? En él. ¿Y qué estaba haciendo cuando estaba en él? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Ya no está. Ya no está porque ya no está Cristo. El género Cristo terminó. Sigamos leyendo. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos la encargó a nosotros, pero no para decírsela a usted, porque a usted se la encargaron. No, es para decirle a los que todavía no saben esto. Los judíos no saben esto. Hay gentiles que no saben esto. Pues hay que decirles, pero no nosotros. Nosotros ya estamos, pero pilas. ¿Verdad? Entonces sigamos leyendo. Vamos a ver. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Cristo. No, ¿justicia de quién? De Dios. Justicia de Dios en él. Así es que, muy bien, tenemos que enseñarle a las personas que esto que estamos hablando proviene de Dios y que cuando José Luis desapareció en cuanto a su carne, desaparece con él el ministerio de la reconciliación, porque ya no está ahí. Muy bien. Para nosotros el ministerio de la reconciliación ya terminó, porque nosotros fuimos reconciliados y ya estamos en una gloria más eminente. Ahora usted es uno con Dios, allá fue reconciliado, o sea que Dios lo aceptó nuevamente, aquí es uno con Dios, Dios está en usted para siempre. Por lo tanto, usted ya de reconciliación, si no volvemos a que la reconciliación es hoy, mañana la pierdo, pasado, no, la reconciliación fue una vez y para siempre. Entonces, ese fue todo el proceso de Cristo en la tierra, reconciliarlo para que usted hoy tenga acceso a la herencia eterna. Él dijo, fue que Dios lo que dijo fue, Él es mi hijo y tiene la herencia que le dejó Cristo. Esa es la herencia suya hoy, la herencia que le dejó Cristo, Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús. Así que hoy usted puede disfrutar la herencia y el que no está aquí, no está porque no puede, no porque no quiere. Hay quienes quieren, pero no pueden. ¿Por qué? Porque esto proviene de Dios. Así que ese es el tema para hoy.